Saludos. Yo cada vez que necesito subirle al programa llamo a Eduardo Fernández. Lo llamo. Tengo un contrato también con él, Claro. con Zetatique. Y entonces, Eduardo, vente, que hay que subir. Y entonces, él me dice que yo soy muy inteligente y yo le digo que él es muy inteligente. Todo es mentira. Pero... Aquí estamos. Aquí estamos. Eduardo, vamos a comenzar con una cosa que, antes de meternos en los temas nacionales. Fíjate, ¿tú te acuerdas de Cambalache? El mundo es una porquería, ya lo sé, en el 500. Y en el 2000 también. Bueno, en el 2000 peor. ¿Por qué? Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Bueno, uno ve lo que está pasando con Rusia y Ucrania y uno dice, ¿quién estará ganando esta guerra? Porque es una guerra loca. La guerra no la gana nadie, Sí. la guerra es un horror. Es horror. Pero en vez de producirse marchas, protestas, rezos, todo el mundo pidiendo la paz, no, aquí todo el mundo juega a la guerra. Pero es una guerra loca. Esa guerra está dirigida por Homero Adams, por el abuelo de los Montes, por alguien que ha perdido la chaveta. Es terrible que a estas alturas... 6 gobiernos han caído en lo que va de... Que a estas alturas del siglo XXI todavía se recurra a un hecho tan primitivo, tan bárbaro, tan salvaje, tan contrario a la humanidad como es la guerra. Cuántas familias destruidas, cuántos niños, cuántas madres llorando. Es decir, es lo más absurdo del mundo. ¿Cómo es posible que el ser humano no haya cancelado de una vez y para siempre el recurso de la guerra? Bueno, cuando de repente allá en los tiempos más remotos un señor con un garrote le daba un garrotazo a otro y prevalecía y establecía las reglas del juego. Pero en el siglo XXI, es decir, el siglo XX fue un siglo monstruoso desde el punto de vista de las guerras. 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas arrojadas sobre una pobre gente inocente, porque los que se murieron no fueron Hirohito. No eran culpables de nada. No, eran los habitantes de Hiroshima o de Nagasaki. De modo que yo me sumo a el llamado tan vehemente que ha hecho el Papa Francisco a favor de la paz y que por el amor de Dios se entiendan. Hay 2 testimonios muy impresionantes. Uno es el de Kissinger. Kissinger dice, esta guerra de alguna manera la ha provocado Occidente expandiéndose y tratando de imponer la visión unipolar. Es decir, aquí hay una sola potencia hegemónica y más nadie. Y por otro lado, la visión mesiánica del señor Putin, que pretende resucitar la Rusia de Pedro el Grande. Ni siquiera es la de la soviética, sino los zares y entonces el imperio ruso, no el imperio soviético. Pero es un disparate absoluto. ¿Cómo es que los países no pueden resolver sus conflictos o sus problemas sin derramamiento de sangre y sin tanta violencia? Yo soy un apasionado de la paz y todo lo que se pueda hacer en beneficio de la paz y todos los problemas. Yo además creo en la inteligencia. Entonces yo apuesto a la inteligencia de los seres humanos. Señor, si usted es inteligente y los otros también, reúnanse los inteligentes. Esa es una guerra que parece que no va a tener fin. Pero además, fíjate, el fenómeno de las redes, que es nuevo, las redes son nuevas. Cuando la televisión apareció, la gente se persignaba porque había que moderar la televisión. Tú sabes que mi abuelita, había un señor muy famoso que tenía la Informador, el Observador Creole. Sí, que se murió en cámara. Ajá, y el señor llegaba y decía, buenas tardes. Y mi abuelita, que estaba sentada ahí adelante, le decía, buenas tardes, señor. Y entonces le tomábamos el pelo y decía, pero si es que el señor es muy educado y muy amable. Y me dice, buenas tardes, y yo le digo, buenas tardes. De modo que la televisión costó trabajo asimilarla, pero hemos seguido y ahora tenemos todo lo... Pero fíjate, las redes en su primera puesta en escena, porque como igualan, tú puedes escribirle a Madonna y puede que te conteste. Son las primeras comunicaciones horizontales. Pero tienen un problema en la horizontalidad, que las democracias se han caracterizado, como decía Borges, el escritor argentino, la dictadura de las mayorías. Entonces las minorías aprovechan las redes para quejarse por todo. Borges decía, la democracia es un abuso de las estadísticas. Sí, porque decía que si alguien sacó 51%, tiene razón. No,
no necesariamente tiene razón, pero él decía, es un abuso de las estadísticas. Entonces, las minorías, calladas durante tanto tiempo, aprovecharon las redes para poner quejas y quejas y quejas. Y en la quejadera, bueno, aparecen estas grandes redes, Google, Twitter, Facebook, TikTok. Yo veo TikTok y a los 5 minutos me dan ganas de tirar el teléfono contra el piso porque veo una gente bailando haciendo el mismo pasito. O unas colombianas que hablan bien bonito, que hacen cosas muy eróticas. Pero todo es breve. La tendencia a la brevedad del mensaje, a la simplificación del mensaje, evita que veas la diversidad, los hechos y cómo interactúan los factores para que se produzca una noticia o un suceso. Todo eso lo vuelve en blanco y negro, derecha, izquierda. Y por cierto, la guerra, uno se encuentra en la calle gente que está a favor de Rusia o a favor de Ucrania. ¿Y qué elementos de juicio tiene? No, es que vi en la red que tal cosa. Y entonces se toman decisiones sobre la base de elementos muy superficiales. Es decir, un poco está ausente el razonamiento, la reflexión. La inteligencia. La inteligencia, apostar a la inteligencia. Si algo nos distingue a los seres humanos, supuestamente, es la inteligencia. Lo que pasa es que un amigo mío decía, es que hay gente que es inteligente, pero no todos los días. Tiene sus días. Me falta a ti. Fíjate que el Papa, que tú lo nombras, ha venido diciendo que esta es la Tercera Guerra Mundial y muy preocupado, porque en el fondo de la guerra está un conflicto de mercados, China contra los Estados Unidos y Rusia. Hay una manera de resolver el asunto por la fuerza, en vez de hacer los americanos lo que hicieron con Nixon o con Clinton, que es que se enfrentaron a los chinos en el mercado, produciendo más, generando mayor prosperidad para sus habitantes. No, aquí, desde que apareció el señor Trump, todo es sanciones, todo es agresión, todo es unos inventos y unas cosas terribles. Los Estados Unidos, que fueron los grandes vencedores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue la que puso los muertos, pero Estados Unidos fue la potencia que prevaleció. Pero hicieron una cosa inteligentísima. A los países que habían derrotado, les inyectaron toda la ayuda que pudieron para que se recuperaran. Y de ahí nació una amistad entre Japón y Estados Unidos. Bueno, Japón había atacado a Estados Unidos, Pearl Harbor y todo eso, pero Estados Unidos, después que derrota a Japón, no los humilla, incluso les mantiene el emperador. Y no los humilla, sino que los trata con respeto y le mete una ayuda enorme para que Japón pudiera recuperarse. Y Alemania lo mismo. Alemania se recupera por la ayuda decidida de los Estados Unidos a recuperarlo. Pero en estos conflictos y en esta Tercera Guerra Mundial, que parece que estuviera comenzando, hay un problema conceptual de fondo también muy importante, que es la tesis de Fukuyama, el fin de la historia. Fukuyama dijo, cuando cayó el muro de Berlín y cuando se disolvió el Imperio Soviético, bueno, se acabó la historia porque ahora prevalece la democracia occidental, la democracia norteamericana, la economía de mercado, y esto va a ser un solo mundo. Entonces, en los Estados Unidos mucha gente se compró esa tesis y creyó que, en efecto, ahora quedó una sola potencia. Rusia, todavía Putin desprecia a Gorbachev porque dice, este señor acabó con el Imperio Soviético, pero le quedó la melancolía. Nosotros fuimos un imperio y queremos volver a hacerlo. Entonces los Estados Unidos, en donde había la idea, ya no quedamos sino nosotros, dice, oye, estos todavía respiran y todavía pretenden hegemonía, entonces vamos a meterles la OTAN hasta allá, hasta Stalingrado. Y por otro lado, China emerge como una gran potencia. Yo creo que la política de Kissinger y de Nixon era muy acertada. Vamos a asociarnos con los chinos. Y en lugar de estar en confrontación permanente con los chinos, vamos a tratar de ver si logramos a través de nuestra amistad con ellos que el potencial económico sea para bien de la humanidad y no solamente, no conflictivo. Y además, en ese camino a lo mejor logramos venderles y hacerlos entender el respeto a los derechos humanos, la democracia occidental, y a lo mejor logramos democratizar a China. No, eso es una locura. ¿A quién se le ocurre?
Bueno, ¿quién se le ocurría que China iba a terminar siendo una gran potencia Potencia económica capitalista. de mercado, capitalista? Eduardo, vamos al corte y ya regresamos para seguir metiéndonos en estos asuntos Y en que otros. poco se discuten, porque como aquí todo es un Twitter de no sé cuántas 15 palabritas, palabras. y si tú hablas mucho, dicen que no es